como jefe de la subárea de control de Chihuahua, donde se obtuvo en varias ocasiones el premio a la mejor subárea. En el área de control norte del SENACE fue jefe de turnos, subgerente de operación y despacho del área del control norte, y desde la reforma energética del 2014 es gerente de la Gerencia de Control Regional Norte del Centro Nacional de Control de la Energía. Ingeniero Pargas, sea usted bienvenido y de antemano gracias por estar con nosotros. Vamos a tratar de poner en contexto lo que este foro necesita conocer respecto a principalmente la capacidad que tiene el norte del país, particularmente el estado de Chihuahua y muy concentradamente la zona urbana de Ciudad Juárez, en cuanto a disponibilidad de energía para atender todo lo que recientemente se ha mencionado como nearshoring y las necesidades que de alguna u otra forma han generado un crecimiento económico, financiero, industrial en el país. Y que bueno, de alguna manera la preocupación de foros como este nos llevan a tener que compartir información que requerimos sea del conocimiento de todos aquellos interesados para que estemos en el mismo contexto y sepamos que no es tan sencillo decir que de la noche a la mañana todo el sector eléctrico tiene que poner la infraestructura necesaria para que se puedan atender todas este tipo de necesidades. El proceso de planeación es algo complicado por la incertidumbre que se generan de aquellos industriales o de aquellos acaparadores de capacidad de energía que finalmente no construyen las plantas ni las naves industriales, sino que las tienen ahí aletargadas para los mejores postores. Vamos a ver un poco datos generales del Sistema Eléctrico Nacional y nos vamos a concentrar al final de datos particulares de la zona urbana de Ciudad Juárez y un poco en general de la capacidad de generación y de consumos de demanda o de energía en el estado de Chihuahua. El contexto inicial es saber cómo interactúa el SENACE en el Sistema Eléctrico Nacional, ya que somos los encargados de varias actividades que por decreto la ley de la reforma energética del 2014 nos encomendaron como parte responsable de esas actividades. Particularmente nos encargamos nosotros del control operativo del Sistema Eléctrico Nacional. ¿Qué significa esto? Que somos los responsables de mantener la confiabilidad, continuidad y garantizar el suministro de energía eléctrica de todo el país en todo momento. El control operativo es algo muy complicado, hay que mantener el equilibrio de demanda-generación, hay que mantener la calidad de la energía, la calidad de la frecuencia, la calidad del voltaje, el control de flujos entre grandes bloques de energía que se transmiten desde las plantas generadoras hasta los grandes centros de consumo. En términos generales, eso significa el control operativo. No nos vamos a meter mucho en mencionar lo relacionado al mercado eléctrico de energía, ya que es un tema muy complicado y que genera mucha incertidumbre y mucha polémica de que si el mercado de energía es el que deberíamos de tener en el país o lo estamos manejando adecuadamente por el tema de las energías intermitentes, por el tema de las energías limpias, por el tema de los combustibles fósiles, por el tema de los recursos hidráulicos, que es algo complicado de explicar, porque particularmente el norte del país no tiene la infraestructura o no tiene los recursos naturales que quisiéramos tener para mantener la generación que nos pueda soportar las grandes contingencias que se presentan en un sistema eléctrico de potencia.
El punto número 3 y punto número 4 tienen mucho que ver con lo que estamos viviendo ahora en todas las fronteras del norte del país. Las grandes solicitudes de centros de carga para atender esas necesidades de consumo tiene mucho que ver con uno de los encargos que tiene el SENACE, que es garantizar el acceso abierto y no indebidamente discriminatorio a la Red Nacional de Transmisión y a las redes generales de distribución. ¿Qué significa esto? Que cualquier persona que tenga necesidades de una nueva solicitud o de incrementos de carga, el SENACE tiene la obligación de atenderlo como cualquier otro solicitante sin haber una discriminación por el tema del sector al que pertenece, por el tema de las inversiones de dónde son. Simplemente nosotros tenemos la obligación, tenemos un sistema donde se cargan las solicitudes de nuevos centros de carga y también de centrales de generaciones, que con el solo hecho de pagar el estudio que se requiere para atender esa solicitud, nosotros tenemos la obligación de atenderlo. Obviamente los costos pues no son tan accesibles, pero tampoco son inalcanzables. Dependiendo de la cantidad de megawatt que soliciten como carga o como generación, es el cobro que se hace por cada uno de los estudios que se requiere para poder incorporar un nuevo centro de carga, para poder incrementar una carga ya existente o para incorporar una nueva central de generación de cualquier tipo. También somos los responsables, como lo dice el punto número 4, de proponer la ampliación y modernización de la Red Nacional de Transmisión y los elementos de las redes generales de distribución que corresponden al mercado eléctrico mayorista. ¿Qué significa esto? Que nosotros, de acuerdo a un patrón de comportamiento típico de una zona de carga, vamos a suponer el ejemplo de Ciudad Juárez, con ese comportamiento tenemos que ver un horizonte de tiempo de hasta 30 años para ver qué se requiere de la red eléctrica, de la Red Nacional de Transmisión y de las redes generales de distribución para saber en qué horizonte de tiempo, de corto, mediano y largo plazo, necesitamos incorporar obras nuevas que atiendan esas necesidades de carga en cada parte del país. Particularmente a nosotros nos corresponde todo el norte, que abarca el estado de Chihuahua completo, el estado de Durango completo y la región lagunera del estado de Coahuila. Entonces, tenemos esa obligación de ver en ese horizonte de tiempo de 30 años en qué momento necesitamos incrementar la capacidad de transmisión, la capacidad de transformación en todos los niveles de voltaje y trabajar muy fuertemente con las divisiones de distribución para ver qué se requiere en cada una de las zonas de carga a esos niveles de tensión, hablando particularmente de transformación de 115 a media tensión. El SENACE, como un contexto general, está distribuido en el país de esta forma. Existe un centro nacional que coordina todas las gerencias regionales, ubicado en la Ciudad de México. A manera de espejo hay un centro nacional alterno, déjenme ver si puedo, oye, me hace que no se ve el apuntador. Les digo, a manera de espejo hay un centro nacional alterno ubicado en la ciudad de Puebla, para, en caso de algún desastre natural. Como ustedes saben, la Ciudad de México está expuesta a temblores que han ocasionado que las actividades operativas del Centro Nacional se vean interrumpidas y de manera automática se transfiere el control operativo y de todas las actividades del SENACE a un centro alterno que está en la ciudad de Puebla. Para atender el control operativo a nivel nacional hay una gerencia de control regional en varias partes del país. Particularmente nosotros estamos ubicados en Gómez Palacio, Durango, es la tercera de la línea de arriba. Fue creada en 1966 para atender todas las necesidades de control físico y operativo de la Red Nacional de Transmisión y Distribución en el norte del país. Lo mencionaba, es Chihuahua, Durango y la parte de la región lagunera de Coahuila. A manera de ejemplo general, el Sistema Eléctrico Nacional tiene varios actores
que interactúan en todo momento con el tema del sector eléctrico. Existe un proceso de generación conformado por todas las centrales que están en el círculo del lado izquierdo en fondo amarillo. Pueden ser de cualquier tipo de tecnología, convencional, ciclo combinado, carboeléctrica, turbogás. Han proliferado a últimas fechas en el norte del país, en el occidente y en el noroeste. Centrales fotovoltaicas que actualmente representan aproximadamente como 8,000 megawatts de generación fotovoltaica en todo el noroeste, occidente y norte del país. Particularmente en la gerencia que nosotros trabajamos, tenemos alrededor de 2,100 megawatts instalados en todo el estado de Coahuila y de Chihuahua. Durango tiene poquito, pero también tiene, y representan alrededor del 20% de la capacidad de generación de nuestra gerencia. Entonces, pues ya es una capacidad muy importante. Hablando de energía sustentable, que es el tema particular de este foro, pues tenemos un 20% que representa esa cantidad de energía. Es algo complicado decir que podemos crecer de manera indiscriminada. ¿Por qué? Porque hay que recordar que esa energía está presente nada más durante el día. Es como si tuviéramos nosotros disturbios de generación de manera diaria de ese orden de capacidad. Es como si se nos apagaran 2,000 megawatts diarios de generación de las 7 de la noche hasta las 7 de la mañana del siguiente día. Entonces no podemos incorporar ese tipo de tecnologías de manera indiscriminada porque se vuelve muy complicado el control de la energía, principalmente en los momentos que ingresa al sistema y en los momentos que desaparece. Las rampas de energía, sobre todo cuando desaparece, hay que tener preparado el sistema para soportar pérdidas de energía del orden de 60 megawatts por minuto. Entonces, en 10 minutos perdemos 600 megawatts, los siguientes 10 minutos otros 600, y así hasta que desaparece totalmente. Entonces hay que tener al sistema preparado para poder soportar esa pérdida de energía todos los días, de las 6:30 de la tarde a las 7:30 de la noche. Entonces, es algo complicado, pero también ayuda porque particularmente en el disturbio de un frente frío que tuvimos, si mal no recuerdo, en febrero del 2020, por un problema de congelamiento en las instalaciones de suministro de gas del sur de Texas, el norte del país se quedó sin gas. Entonces, actualmente el 40% de la energía que se genera en el norte de la República es a base de gas, con ciclos combinados. Y al no tener gas disponible, pues hagan de cuenta que no teníamos energía disponible para suministrar esa energía a todo el estado de Chihuahua. Todo el estado de Chihuahua se nos apagó, desde las 7 de la mañana, y estuvimos haciendo maniobras para poder normalizarlo como hasta las 12 de la noche o 1 de la mañana del día siguiente. Sin embargo, la capacidad de generación no la pudimos recuperar en todo ese día. Duramos alrededor de 3 días para que las plantas pudieran tener otra vez una capacidad de generación que pudiéramos garantizar el suministro de energía eléctrica. Pero la energía solar, por lo menos durante el día, estaba disponible para poder alimentar esas plantas. Desgraciadamente, un tema de frente frío que ocasiona un disturbio de suministro de gas viene acompañado de una nubosidad y que también degrada la capacidad de generación fotovoltaica. Entonces, es muy complicado decir que siempre va a estar presente. Por una causa, por la otra, esa generación ayuda mucho, pero no es controlable para poderla manejar al antojo de uno. Depende de un recurso natural que está disponible, pues ahora sí que por obra y gracia de Dios, ¿no? Entonces, esas capacidades de generación, ahorita actualmente, estos datos son al cierre del 2022. Podrán ver ustedes por ahí en el recuadro naranja del lado izquierdo que el Sistema Eléctrico Nacional
tiene una capacidad hasta esa fecha de 87.136 megawatts. La demanda máxima de este año a nivel del Sistema Interconectado Nacional anda alrededor de 53.000 megawatts. ¿Qué significa? Que tenemos un margen de maniobra de más de 20.000 megawatts, pero, ahí viene el pero, no siempre está disponible esa capacidad de generación por mantenimientos, por fallas, por falta de gas, por falta de sol, por falta de viento. Esa capacidad de generación se ve disminuida hasta en 20.000 megawatts de manera simultánea en varias épocas del año, principalmente cuando más la necesitamos. Sin embargo, pues esa capacidad de generación existía hasta este momento, ahorita ya creció un poco más. Luego toda esa generación de manera masiva se descarga en la Red Nacional de Transmisión, que está ahí ejemplificada por unas torres, llega a las subestaciones para transformar la energía de altos voltajes a voltajes que se puedan utilizar por la mayoría de los usuarios y ya pasa a la red de distribución, después al usuario final. Al cierre del año pasado, a nivel nacional había 44.5 millones de usuarios en total, de los cuales 1.314 usuarios estaban conectados en alta tensión, de niveles de voltaje de 69 kV hacia arriba, de 69, 115, 138, 230 y hasta 400 kV. Nosotros en particular en el norte solo tenemos 2 usuarios en 230, que es Peñoles en la región de La Laguna, con un consumo, con una demanda de hasta 200 megawatts de manera constante. El otro usuario es una minera que está en la región de Hércules, Coahuila, que colinda con el estado de Chihuahua. Desgraciadamente tiene un problema laboral ahorita, que están sin actividades en su mina. Y ellos consumen alrededor de 30 megawatts. La Red Nacional de Transmisión hasta el cierre del año pasado tiene una longitud de 110.080 kilómetros en los niveles de 115, 230 y 400 kV, con 2.245 subestaciones distribuidas a lo largo del país. La capacidad que mencionábamos ahorita de 87.136 megawatts al cierre del año pasado está distribuida de esta manera. Siguen siendo preferentemente predominantes los ciclos combinados a base de gas. ¿Por qué? Porque son las centrales que de alguna u otra forma tienen una tecnología que asegura el suministro continuo de la energía, confiable y con una alta eficiencia en las nuevas tecnologías. Después tenemos por ahí la térmica convencional, centrales que también pueden ser a base de gas, pero son con calderas convencionales. Como ven por ahí, casi el 35% de la capacidad de generación es a base de ciclo combinado. Ya tenemos una aportación importante de la fotovoltaica, que es el 7.5%, y la eólica, que es también alrededor del 8%. Geotérmica o geotermoeléctrica, particularmente en la península de Baja California, con pues muy poquito, un 1.1%, hidráulica casi el 15%, los carbones el 6.3% y turbogás 4.4%. Baterías, todavía esa tecnología no se incursiona mucho a nivel nacional, incluso por ahí todavía aparece como un 0%, aunque tenemos 20 megawatts instalados por ahí en Baja California. Las nucleoeléctricas nada más tenemos el 1.8% que están en Laguna Verde, en Veracruz, pero particularmente pues el ciclo combinado sigue siendo la mayor capacidad de generación instalada en el sistema eléctrico nacional. A mayo de este año esa capacidad se incrementó hasta 95.195 megawatts. Aquí estamos viendo que los crecimientos más importantes son la capacidad en ciclo combinado,
La eólica y la fotovoltaica son las que mayormente han crecido en los últimos años o en los últimos meses a nivel de interconectado nacional. Hay una proyección ahí hasta el 2026 que sigue siendo el crecimiento más o menos parecido en cuanto a ciclos combinados, la parte eólica, la parte fotovoltaica y un poco la hidroeléctrica, aunque muy poquito, es lo que se alcanza a observar por ahí, de acuerdo a los planes de crecimiento de la generación del sistema eléctrico nacional. Este es un mapa que más o menos nos dice cómo está la red nacional de transmisión a lo largo del país. Particularmente nosotros estamos en el norte. Como podrán ver, es una red muy longitudinal. Están más o menos las redes de transmisión en el norte que pasan por las principales ciudades, que son la región lagunera, luego por Camargo, llega a Delicias, Chihuahua, para interconectarse con la región agrícola de Moctezuma y finalmente llegar a Ciudad Juárez, pero es una trayectoria muy rectilínea. Tiene sus pequeñas derivaciones para alimentar la zona de Parral, para la región de Cuauhtémoc y para la región de Mesteñas, que es donde hay otra carga más o menos concentrada. Esas derivaciones que tenemos en esta red nacional de transmisión son para alimentar principalmente zonas agrícolas. La zona de Cuauhtémoc, que es una zona agrícola preponderante. Después de Moctezuma va hacia la zona de Casas Grandes. Esa zona de Casas Grandes es altamente agrícola. Les quiero comentar que la demanda máxima de esa zona agrícola este año alcanzó alrededor de los 700 megawatts. Esos 700 megawatts se convierten en 100 megawatts cuando desaparece el riego agrícola. Entonces estamos hablando de que crece 7 veces la demanda cuando inicia el ciclo agrícola y desaparece más o menos como de principios de octubre, finales de septiembre, y vuelve a aparecer hasta marzo del año que entra. Generar una infraestructura eléctrica para cargas estacionales cuesta mucho dinero y no se utiliza durante todo el año. Entonces, ese es un reto que tenemos los ingenieros eléctricos y todos ustedes también, para que en foros como este contribuyan a ideas, a propuestas, a innovaciones tecnológicas que nos ayuden a todo mundo a solucionar esos problemas técnicos, aunque la responsabilidad de nosotros es por mandato de la ley, pues se aceptan sugerencias de todos los sectores que participan en la parte eléctrica. Este mapa más o menos nos indica cuáles son, actualizado al mes de agosto por lo menos en la parte norte, los centros de consumo más importantes del país. Voy a hablar nada más de los que corresponden a la parte norte del país, que viene siendo la región de Durango. Podemos observar ahí que este año alcanzó 423 megawatts, la región de La Laguna, que es las porciones de Durango y Coahuila que están concentradas en esa parte, casi 1400 megawatts, Camargo, 641 megawatts, la parte de Cuauhtémoc, 543 megawatts, Chihuahua, 834, les mencionaba Casas Grandes hace rato, 718 megawatts, y particularmente la zona urbana de Juárez, casi 1200 megawatts de demanda. Los que conocen más o menos la infraestructura eléctrica de la región, estamos hablando que tenemos una capacidad de transformación de 230 a 115 kV de 1300 MVAs, casi ya los alcanzamos. Entonces, el reto de nosotros es con qué tanta antelación tenemos que programar las obras que le vayan dando alcance a ese crecimiento natural de la demanda y crecimiento atípico que se presenta por fenómenos como el que estamos viviendo actualmente, que las inversiones de otros países, particularmente de Asia, están viniendo a buscar centros de carga que estén muy cercanos a los clientes que de manera natural los tienen las grandes empresas, que es Estados Unidos. Entonces, ese fenómeno pues nos está haciendo
a nosotros planear de una manera anticipada la red que se requiere para poder atender todas estas solicitudes. Nosotros como Gerencia Norte, sumando todas esas cargas, estas 7 zonas de carga, este año tuvimos una demanda coincidente de 5.543 megawatts. ¿Qué significa eso? Que coincidentemente se sumaron las demandas de todas esas zonas para alcanzar 5.543, pero sumando las demandas máximas de cada zona, cuando no fueron coincidentes, alcanzamos hasta 5.723 megawatts. Ahorita vamos a ver diapositivas más adelante, cuál es la capacidad de generación que tiene el norte de la República, particularmente el estado de Chihuahua y muy en particular la zona urbana de Juárez para atender todas las necesidades de consumo de energía que estamos enfrentando en las últimas fechas. El estado de Chihuahua tiene alrededor de 4.000 megawatts de consumo de energía. Los otros, para llegar a los 5.500, faltarían 1.500 que están repartidos entre la región de Coahuila, la región lagunera de Coahuila y el estado de Durango. Entonces, de esos 4.000 megawatts están distribuidos de esa forma, casi 1.200 en la parte urbana de Juárez, la zona agrícola de la región de Casas Grandes, 660 megawatts, coincidentes con la demanda máxima de la parte norte, no la máxima propia de la región de Casas Grandes. Chihuahua 785, Cuauhtémoc 561 y La Laguna 612 megawatts. Perdón, 1.273 y 364 en Durango. Los 612 son de Camargo. Particularmente Camargo no es la ciudad de Camargo, es la región agrícola de Mesteñas y Ojinaga, toda esa región agrícola, y la otra parte que está concentrada en la región minera de Parral. Esas son las demandas que están acumuladas ahí. Este ha sido el comportamiento de la demanda del estado de Chihuahua desde 2018 hasta el 2023. De 3.275 megawatts que registramos como demanda máxima en el 2018, este año alcanzamos 3.906 megawatts. Estamos hablando más o menos como de casi 630 megawatts. O sea, de 18 al 20, son 5 años, 630 megawatts, pues es como si hubiéramos instalado una planta de ciclo combinado de 600 megawatts en un horizonte de 5 años, ni siquiera muchas de las veces la alcanzamos a planear y mucho menos a construir. Entonces tenemos que tener mucha visión, utilizar muchos factores para identificar en qué momento tenemos que instruir o planear o diseñar o por lo menos detectar las necesidades tanto de centrales eléctricas como de infraestructura eléctrica para poder atender ese crecimiento de casi 700 megawatts en un horizonte de 5 años en el estado de Chihuahua. Entonces es muy importante que los patrones de comportamiento los tengamos bien registrados, que tengamos la capacidad suficiente de analizar esos patrones de crecimiento, porque como ustedes podrán observar, los incrementos o los porcentajes de crecimiento no mantienen un patrón permanente. Por ejemplo, del 2017 al 2018 tuvimos un patrón de crecimiento o un incremento porcentual del 2.4%. Pero en el 2019, cuando inició la pandemia del COVID, que inició a finales del 2019, tuvimos un crecimiento nada más del 0.2%. Nosotros creemos que la pandemia no le afectó porque en México fue a finales de 2019 y no debió haber influido en ese patrón de comportamiento. Entonces, estos patrones inestables de crecimiento nos hacen a veces utilizar otro tipo de herramientas
para poder planear el crecimiento de las redes y de la generación. Al final, nosotros utilizamos un patrón en el norte del país de un crecimiento constante del 3%. A veces ese patrón o ese porcentaje de crecimiento tiene un porcentaje de error del más menos 3% en un año. O sea que a veces en lugar de acumular el 15% en 5 años, lo acumulamos en 4 años. Entonces se nos anticipa el 3% del siguiente año. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de cómo organizar nuestra información para prever el crecimiento de la red eléctrica en todo el norte del país. Y eso se hace en toda la República. O sea, los analistas que se encargan de esa parte del crecimiento de las redes, pues tienen que observar los patrones de comportamiento de la región que les corresponde. No se comporta igual en el norte que en el noroeste, que en la frontera de Baja California, que en el sureste. Ahora con el tema de las inversiones que el gobierno federal hizo en el sur del país, pues seguramente el sistema eléctrico nacional no tenía un patrón de comportamiento que previera ese crecimiento de manera indiscriminada para atender la infraestructura eléctrica que requieren obras como el Tren Maya, por ejemplo. Pero bueno, ese es problema de los del sur. El estado de Chihuahua tiene esta capacidad de generación desde el 2018 al 2023. Vimos nosotros en esta lámina que traemos alrededor de 3.900, casi 4.000 megawatts de consumo de energía o de demanda. La capacidad de generación del estado son 4.751 megawatts. Quiere decir que el estado de Chihuahua tiene un excedente de energía de casi 800 megawatts. Pero esos 800 megawatts están en la parte solar, en la parte azul. Lo que les mencionaba, que esa generación de energía desaparece todos los días por la noche. Entonces sí nos ayuda en el día, pero en la noche desaparece. Entonces, de alguna manera, sigue teniendo un equilibrio de la capacidad de generación contra las demandas que se están presentando actualmente. ¿Cuál es la ventaja de un sistema interconectado? Que nosotros, mediante los enlaces que tenemos de otros estados hacia el estado de Chihuahua, tenemos una capacidad adicional de apoyo que tienen las gerencias vecinas o los sistemas eléctricos vecinos. En la actualidad, el estado de Chihuahua está interconectado con la región de La Laguna por medio de 2 líneas de transmisión de 230 kV con una capacidad de transmisión de energía de alrededor de 300 hasta 400 megawatts. Posteriormente tiene una interconexión con una línea de 400 kV hacia la región de Carbón de Coahuila, Río Escondido en particular, con una capacidad de transmisión también de 400 megawatts. Si sumamos esas dos ya llevamos 800 megawatts que nos pueden apoyar áreas vecinas al estado de Chihuahua. Y por último, tenemos 2 líneas de transmisión en 230 kV de la región de Nacosari a Nuevo Casas Grandes. Actualmente, la Gerencia de Control Noroeste, que está en Hermosillo, tiene excedentes de energía que nos pueden suministrar sin problema alguno por esos enlaces que van de Nacosari a Nuevo Casas Grandes del orden de 600 megawatts. Si sumamos los 400 de un lado más los 400 del otro, son 800 y los 600 de acá, tenemos una aportación adicional de 1.400 megawatts al estado de Chihuahua, que sumados a estos 3.881 megawatts, pues ya nos da como para pensar que tenemos energía suficiente si toda la capacidad está disponible. Habrá altibajos que nos obligan a tener condiciones de riesgo o de alerta o de baja capacidad de reserva, pero en particular que yo recuerde, salvo esa condición del invierno del 2020, no hemos tenido disturbios o indisponibilidades de capacidad de generación para poner en riesgo la alimentación del estado de Chihuahua.
Así está más o menos distribuida la capacidad de generación que tenemos en la región norte, incluyendo el estado de Durango y la región lagunera de Coahuila. Hablábamos de que teníamos una demanda de 5.700 megawatts a nivel de la gerencia norte y tenemos una capacidad de generación de 7.685 megawatts. Bueno, Chihuahua tiene, la ciudad de Chihuahua, la región local de Chihuahua que incluye Cuauhtémoc, aunque Cuauhtémoc es una zona de carga, no tiene nada de generación, tenemos casi 1.500 megawatts. Y la región de Juárez, pues tiene casi 2.900 megawatts de capacidad de generación. Camargo, con una central térmica que está en Delicias, como con 300 megawatts, el resto de la generación de la zona Camargo es solar. Ahorita lo vamos a ver de manera distribuida cómo está repartida esa generación. Y esta ya concentra exclusivamente la capacidad de generación que tiene el estado de Chihuahua. Como podrán observar, el ciclo combinado, que es a base de gas, sigue siendo la generación mayoritaria que tiene el estado de Chihuahua, concentrada principalmente en centrales que están muy cercanas a la ciudad de Chihuahua y que están muy cercanas a la ciudad de Juárez. Si la gente que está aquí presente conoce la región de Samalayuca, pues podrán ver que ahí en Samalayuca están concentradas la mayor parte de la generación que alimenta a la zona urbana de Juárez. Y los excedentes que tenemos en esas centrales, pues por la Red Nacional de Transmisión, se transmiten hacia el sur de la gerencia. Aquí podremos observar que la generación fotovoltaica o solar en el estado de Chihuahua representa casi el 20%, 870 megawatts. Hidráulica, pues es muy poquito, es en la región de Boquilla. Las turbogás están concentradas aquí en Juárez. Creo que los que conocen el sistema eléctrico de Juárez, como mis compañeros que están aquí enfrente, recordarán que era la única generación que existía cuando empezamos a trabajar en la Comisión Federal de Electricidad, Parque Industrial y Chaveña, y posiblemente dentro de pocos años ya en vías de extinción. Ahora sí vamos a ver particularmente información que es exclusivamente de la zona urbana de Juárez. La gráfica que está a manera de línea es los porcentajes de crecimiento que se han tenido desde el 2018 hasta el 2028. Datos reales son hasta el 2023. Ustedes podrán observar que el 2018 casi fue el 3% que les mencionaba. El 2019 también tuvo casi un 3%. El 2020 también muy cercano al 3%. Pero el 2021... la pandemia, todo lo que daba, tuvo un crecimiento únicamente del 1.4%. Sin embargo, en el 2022, pues tiene un 7.7% y este año, 2023, la demanda máxima tuvo un 5.1%. Si nosotros sumamos todo eso en porcentajes, nos va a dar que nos comimos el 3% de cada año, nos lo comimos para llegar casi hasta el 2025. Entonces, nosotros con esa información debimos haber hecho cosas desde años anteriores para enfrentar las demandas y consumos que empezamos a tener como extraordinarios en el 2022 y en el 2023. Ahorita vamos a ver qué hicimos nosotros de manera anticipada sin tener todavía presente que el 22 y el 23 iban a tener comportamientos de crecimiento por encima del 3%, que es un comportamiento más o menos promedio en la región del norte del país. Entonces nosotros estamos esperando, si mantenemos ese patrón de comportamiento, que en el 2028
tengamos una demanda de 1,377 megawatts. Hace rato les mencionaba que tenemos una capacidad instalada actualmente de transformación de 230 a 115 de 1,300 megawatts. O sea, ya estamos rebasando en ese año esa capacidad de transformación, pero ahorita vamos a ver qué hicimos en el pasado para enfrentar en el presente y en el futuro lo que estamos esperando. Esta es más o menos una incorporación por año de las últimas centrales generadoras que tenemos en la zona urbana de Juárez particularmente. En el 2018 teníamos una capacidad de generación convencional a base de gas, llámese ciclos combinados o térmicas o turbogás, de 1,250 megawatts aproximadamente, con una incorporación apenas de 74 megawatts de generación fotovoltaica, de 2 centrales de 30 megawatts que están por ahí en esta región. En el 2019 se incorporaron 4 centrales en la región de Moctezuma o Villa Ahumada y una en la región de Casas Grandes, que es Santa María Solar. Esas centrales representaron 418 megawatts y la generación, la capacidad de generación de energía convencional no creció, siguió siendo la misma, 1,249 megawatts. Sin embargo, en el 2020 tuvimos una incorporación de una capacidad de generación convencional, que es la generación más confiable, de casi 1,000 megawatts, en este caso fueron 906 megawatts en la región de Samalayuca, más cercano a la zona Juárez, creo que es por los autódromos, si mal no recuerdo. De 906 megawatts para incrementar la generación de energía convencional de 1,250 a 2,136 megawatts. Esa es la generación más importante que se ha incorporado en los últimos años. Y eso fue en el 2020. En el 2021 fue generación fotovoltaica la que se incorporó, 150 megawatts en una central que se llama Border, que está muy cercana aquí a la entrada sur de la ciudad. Después, en el 2022, una última central fotovoltaica que se llama Excelio, para llegar a un total de 2,136 megawatts de generación convencional y 722 megawatts de generación fotovoltaica. Y así sucedió este año, se quedó igual, no hubo incorporaciones adicionales. Sin embargo, les quiero comentar que hay centrales que tienen permiso, tienen prelación, tienen contrato. En la región hay una central de 180 megawatts que no se ha construido, pero pues ahí están como que si les conviene o no les conviene, pero ellos tienen toda la documentación necesaria para poderse incorporar. Es una energía solar que, como les comento, pues sí nos ayuda, pero no es tan confiable como la otra generación. Esto es en porcentajes cómo está distribuida la capacidad de generación en la zona de Juárez. Sigue siendo preponderante la capacidad de ciclo combinado, que es la que a mi juicio es la más confiable, siempre y cuando no tengamos esas problemáticas de frentes fríos que se presentan en el sur de Texas y que definitivamente pues nos afectan a nosotros. Esta lámina concentra más o menos información de cómo ha crecido la demanda desde el 2018, cómo ha crecido la infraestructura de la Red Nacional de Transmisión, cómo ha crecido la infraestructura de generación y cómo se ha incorporado de alguna otra forma los proyectos de la Red Nacional de Transmisión y cómo hemos planeado los proyectos del corto plazo o hasta mediano plazo para enfrentar los crecimientos de demanda de los siguientes años. En el 2018, y cómo hemos atendido las solicitudes de centros de carga que se han presentado en los últimos tiempos. La parte naranja que está debajo de los círculos son las solicitudes de carga o incrementos de carga que se han generado en las redes de media tensión.
En el 2018, 11 solicitudes con 14 megawatts, muy poquito. En el 2019, 13 solicitudes con 25 megawatts. 2020, 13 solicitudes con 52 megawatts. 2021, 38 solicitudes con 92 megawatts. Después empieza a tener efecto el fenómeno de búsqueda de centros de carga cercanos a la frontera. En 2022, 44 solicitudes con 120 megawatts. Y 2023, menos solicitudes y más o menos la misma cantidad de megawatts. Pero en alta tensión, el crecimiento ha ido muy a la alza. En el 2021, 3 solicitudes con 42 megawatts. En el 2022, 5 solicitudes con 81 megawatts. La misma cantidad de solicitudes en el 2023, pero ahora con 222 megawatts. ¿Qué significa eso? Que el efecto de esas industrias que vienen a instalarse en Ciudad Juárez ya andan buscando grandes cantidades de energía para pequeñas solicitudes. O sea, 5 usuarios están pidiendo en total 222 megawatts. Entonces nosotros estamos haciendo ese trabajo ahora sí que de poderlos atender y programarlos de tal manera que se les pueda otorgar lo mínimo necesario para que inicien sus procesos de construcción y formarlos en la fila para las obras que particularmente el año que entra van a solucionar esos problemas. ¿Y por qué les digo que los van a solucionar? Porque en la parte donde dice red, también hemos ido incorporando redes para atender esas solicitudes. En el 2019 se incorporó a la Red Nacional de Transmisión en la subestación Moctezuma, que es la puerta de entrada de la energía eléctrica a Ciudad Juárez, la parte norte del país, o del estado de Chihuahua, la red de 400 con una capacidad de transformación de 750 MVA en la región de Moctezuma, con una línea de transmisión de 400. ¿Qué significa esto? Que nosotros estamos acercando el más alto nivel de voltaje a la zona Juárez, porque estamos viendo que en el corto plazo alimentar la zona Juárez en 230 ya va a ser insuficiente. En el 2019 acercamos esa red a Moctezuma. Ya tenemos una línea aislada en 400 kV de Moctezuma hasta Ciudad Juárez, pero está operando en 230. Es el preámbulo para dar el siguiente paso. Y estamos previendo que este año vamos a incorporar en el proceso de planeación que se formalice el año siguiente una línea de 400 desde la región de Samalayuca hacia Terranova para acercar ese nivel de tensión, al menos en cuanto a infraestructura, aunque la operación inicial es en 230, pero ya estamos previendo esa situación. Ese proceso de planeación lo iniciamos. Ahorita vamos a ver en la siguiente lámina cómo es el proceso de planeación para incorporar toda esta red. Luego, cuando se incorporó en el 2020, en la parte de arriba, en la central ciclo combinado, que se llama Norte Juárez, de 906 megawatts, nosotros paralelamente programamos para esa incorporación de generación 2 líneas de transmisión de la región de Moctezuma, en la que les digo que está aislada en 400, hasta Norte Cerezo, que es la ventana o la subestación donde descarga toda la energía esa planta. Y también programamos una línea de transmisión con estructura de doble circuito de Norte Cerezo a Terranova, con el tendido del primer circuito, preparando que la zona de carga más importante en crecimiento es Terranova. Entonces estamos preparando esa red para llegar con la infraestructura necesaria. Y si ustedes se fijan, nosotros la estamos programando desde el 2020 para enfrentar esos problemas en el 2023, 2024. La siguiente infraestructura importante está programada para el 2024. Está por instalarse o ya está en proceso de construcción y de instalación un autotransformador de 300 MVA en la subestación Terranova. Su etapa constructiva termina en septiembre de 2024, pero el proyecto se llama P19 Norte 1. ¿Qué significa el P19? Que nosotros lo programamos desde el 2019. ¿Por qué? Porque ya visualizábamos que esa zona de carga tenía
iba a tener problemas, y ya los tiene, se nos adelantó un año, pero ya los tiene desde ahorita en 2023. Le fallamos por un año, pero vamos a ser un poquito más asertivos para las próximas planeaciones. Entonces, ese proyecto que se llama P19 significa que nosotros lo programamos en el 2019 para que se instalara en el 2024. Estamos trabajando muy fuertemente con la CFE y también con la ayuda del gobierno del estado, que más o menos concentra información de aquellos proyectos que tienen cierto grado de certidumbre, porque hay muchos proyectos que nada más son especulatorios y nos hacen que nuestro proceso de planeación o se vaya muy largo en el tiempo o lo acerquemos mucho y eso no nos ayuda. Entonces, como no vamos a tener esa infraestructura para la demanda máxima del año que entra, que particularmente o típicamente se presenta de los meses de abril a septiembre, vamos a instalar un banco provisional que no es la solución definitiva, pero va a ayudar un poco a liberar esa incertidumbre que tienen los nuevos solicitantes de centros de carga. En el 2024, ahí le pusimos abril, pero seguramente va a estar, si no a finales de este año, los primeros meses del año que entra en servicio para atender algunas solicitudes que están por ahí en la fila y que son los primeros de la fila. ¿Qué estamos haciendo para los siguientes años llegando hasta el 2028? Estamos programando, desde el año pasado, programamos un nuevo banco de transformación de 300 MVAs para ponerlo en agosto del 2028, pero con el proceso de crecimiento que se está viendo, la CFE está haciendo un esfuerzo para adelantarlo al 2025-2026. Entonces, quiere decir que la sintonía que tenemos con ellos nos está ayudando para prever los grandes crecimientos de energía que se esperan en la frontera y poder atender esas solicitudes. Sin embargo, no es suficiente con planear la pura transformación. Las demandas que se han ido incrementando en grandes cantidades, si acumulamos nosotros todas esas solicitudes de 200, de 100 y todo eso, acumulamos hasta 400 o 500 megawatts, de tal manera que la infraestructura de transmisión desde donde está la energía, que es en la región de Samalayuca, para traerla hacia la zona urbana de Juárez, vamos a requerir programar el crecimiento de líneas de transmisión de 230, las cuales ya estamos incorporando en el proceso de planeación de este año, que termina en mayo del año siguiente, para que se programen en el horizonte de tiempo que sea necesario. Aquí, pues posiblemente habrá solicitudes en media tensión, en 115 y en 230 que vayan a requerir la energía de manera anticipada, sin esperarse a que se termine la infraestructura del proceso de planeación. Aquí la recomendación es que, con el apoyo del gobierno del estado y de los representantes de los clústeres de energía, nos ayuden a generar de manera agrupada a todos aquellos solicitantes que requieran la energía de manera anticipada, sin esperarse al proceso de planeación, para que la infraestructura que va a estar programada en el proceso de planeación no se incorpore hasta esas fechas y que ellos, por las necesidades que tienen, agrupados les represente un menor costo de manera proporcional a las solicitudes que tengan de energía. Este es el proceso de planeación que nosotros utilizamos. ¿Y cuánto se lleva más o menos en un horizonte de tiempo para poder visualizar lo que se requiere para el futuro? Nuestro proceso inicia en junio de cada año. El diagnóstico o el análisis es precisamente ver esos patrones de comportamiento de cada una de las zonas para saber qué necesidades vamos a tener como red eléctrica, como transformación, como generación y toda la infraestructura eléctrica que se requiere. Y los pronósticos de demanda que se van a presentar en el corto, mediano y hasta largo plazo. El horizonte de tiempo de la planeación incluye 30 años. Obviamente, los proyectos que se visualizan en los siguientes 5 años son los más importantes. Los otros
los estamos apareciendo ahí pues para que vayan generando antigüedad en el proceso de planeación y poderlos mover en el tiempo de acuerdo a las necesidades de cada zona. Luego, la CFE, tanto transmisión como distribución, tiene normalmente necesidades de modernización. La infraestructura de algunas subestaciones se va haciendo vieja, entonces hay que ir sustituyendo aquellos equipos que por su antigüedad o su vida útil ya no son los adecuados para estar instalados en algunas instalaciones. Particularmente las capacidades interruptivas de cortocircuito son las que mayormente sufren ese problema. Ya que tengamos toda esa información, se hace una evaluación técnica económica para ver la rentabilidad de la infraestructura que se va a programar en los siguientes años. Se integra toda esa información y el SENACE hace un documento que se llama Programa Anual de Modernización de la Red Nacional de Transmisión, y ese documento el SENACE se lo entrega a la CRE y a la CENER para su revisión y su aprobación. Una vez que se aprueba, se publica por parte de la CENER y del SENACE en el mes de mayo del año siguiente. Ya nos llevamos todo un año en hacer ese proceso. Y aquellos proyectos que tienen un mayor impacto técnico y económico, la CENER se los instruye a la CFE para que los construya. Dependiendo de la complejidad del proyecto, el proyecto constructivo o el proceso constructivo se puede llevar de 3 a 6 años. Nosotros el que pusimos ahí para el 2024 lo programamos en el 2019, al 24 pues son 5 años. Entonces, ese es más o menos el proceso de planeación, pero tenemos que ser muy asertivos para poder programar una infraestructura que sí va a ser necesaria en el año que la estamos programando, porque podemos programar algo que no se va a utilizar y es dinero mal invertido. Entonces tenemos que ser un poquito muy certeros en lo que estamos programando para poder atender las necesidades de capacidad de generación y de capacidad de transformación y capacidad de transmisión y de todas las capacidades que querramos hablar. En términos generales es lo que traigo preparado para compartirles. Espero que no les haya generado más dudas y que les haya quedado claro lo que traté de transmitirles. Si tienen alguna pregunta, con todo gusto estamos para atenderlos. Rodolfo, aquí el ingeniero tiene una pregunta. Muy buenos días, soy Carlos Yates, presidente del Clúster de Energía de Chihuahua. Felicitar al colegio y a su presidente, el ingeniero Jesús Manuel Garza, por buscar ese acercamiento y este diálogo. Ahorita hemos tenido como clúster una relación muy cercana, sobre todo con CFE. Nos ha resuelto más de 20 casos a las empresas del clúster y se están acercando otras. Es muy importante este contacto con CFE, con SENACE. Y mi pregunta sería, ¿qué proyectos hay de seguir autorizando para el caso del estado de Chihuahua mayor participación de parques fotovoltaicos? Hay algunas empresas del clúster que tienen algunos proyectos ahí pendientes y otros que se están acercando, y ver cómo se está contemplando una autorización para estos parques fotovoltaicos que pues tenemos un gran potencial como estado de Chihuahua, como lo tiene ahorita Sonora, y tenemos muchas similitudes. ¿Cómo sería el proceso de autorizaciones? ¿Cómo va? Muchas gracias. Sí, gracias. Les mencionaba que hay algunos proyectos que prácticamente están autorizados. En el estado de Chihuahua, particularmente en la zona Juárez, hay 6 proyectos de 30 megawatts cada uno que están autorizados. No los han construido, sus razones tendrán. Tienen esa autorización desde hace como 4 años. Y pues seguramente la inversión
que les genera y la infraestructura eléctrica que tienen que construir es lo que están analizando para ver si son rentables. En la zona Cuauhtémoc hay otro que también está autorizado. Sin embargo, sí hay solicitudes de nuevos parques que estamos atendiendo. Desgraciadamente, en las ubicaciones donde se quieren instalar la infraestructura eléctrica no es la adecuada actualmente y construir esa infraestructura, adicionalmente a lo que representa la inversión del propio parque, pues ahora sí que la inversión se va al doble. Y esa inversión de representar el doble de los recursos económicos, pues hace inviable o atractivas las inversiones. La capacidad del sistema antes del boom de las energías renovables o de los parques solares, así como lo vimos, se va agotando poco a poco para atender la incorporación de centrales eléctricas y la incorporación de carga. Lo que estaba disponible hasta el 2018, poco a poco se fue agotando de tal manera que a los que llegaron o estuvieron en la parte final de la fila, pues ahora sí que les tocó bailar con la más fea, ¿no? Construir la infraestructura eléctrica que se requiere para poderse incorporar. Entonces, esa es la razón por la cual, aunque nosotros los seguimos atendiendo, les entregamos los estudios conforme a la programación que tenemos en el CIACIC, que es el sistema de atención. Y desgraciadamente por la pandemia hubo una suspensión de entrega de estudios a las centrales eléctricas. Lo retomamos a finales del año pasado. Nosotros en particular como Gerencia Norte estamos cumpliendo con los plazos de entrega. No tenemos ahorita ningún estudio atrasado, ninguno en particular. Y entonces, si hay alguno que se requiera atender para aclarar la infraestructura que requieren, pues con todo gusto estamos a la orden. Y pues esa es la desventaja que tienen estos últimos solicitantes, de que la infraestructura que resulta para poderse incorporar al sistema es muy costosa y por eso pues ya no les es atractivo, ¿no? De nada. Ahí tenemos otra pregunta. Buenas, Francisco Serna del Colegio de Nuevo León. Ingeniero, en toda la información que usted nos dio de la demanda que viene, y también sabemos los problemas que trae al sistema, a la estabilidad del sistema, a la entrada de generación con fuentes renovables, también sabemos que hay solución para todo, que en el SENACE pues están los mejores técnicos que hay. Mi pregunta es la siguiente. Sabemos también que la ley de transición energética pues mandata esa transición hacia las energías renovables. El SENACE está en favor de la generación privada, de que los centros de carga buscan su propia energía y ésta sea conectada al sistema. También sabemos que la CRE es la que otorga estos permisos, pero que definitivamente se apoya en el SENACE para ello. ¿El SENACE está en favor de la energía renovable en los centros de carga y en los privados? Se me hace que la prueba más fehaciente de que nosotros estamos a favor de eso, pues es el número la cantidad en porcentaje que se ha incorporado al sistema de energía renovable. Quiero mencionarles que en el estado de Chihuahua, como se presentó la información, hay alrededor del 20% de la capacidad de generación es solar en el estado de Chihuahua, pero si incorporamos el resto de la capacidad de generación fotovoltaica que tenemos en el ámbito de nosotros, de la Gerencia Norte, se incrementa hasta el 25% en demanda máxima. En demandas mínimas o medias, esa capacidad, ese porcentaje de incorporación de generación solar o fotovoltaica o renovable, como le quieran llamar, alcanza valores de hasta el 40%. ¿Qué significa eso? Que cuando la demanda no es tan alta,
la generación convencional no se despacha en toda su capacidad porque no es necesaria. O sea, si nosotros tenemos una demanda de 5.700 megawatts en demanda máxima, en demanda mínima baja al 60%. Ahorita debemos de traer alrededor de 4.000 megawatts. Sin embargo, el despacho de la generación renovable no se disminuye y por esa causa el porcentaje que se está despachando de manera natural o de manera normal se va incrementando del 25%, que es en demanda máxima, al 30, al 35% y alcanzamos valores de hasta el 40% los fines de semana. Eso significa que no estamos siendo discriminatorios para el despacho de energía renovable. Cuando el problema se convierte, bueno, cuando la capacidad de generación incorporada en alguna parte del sistema se convierte en un problema de confiabilidad, nosotros sí privilegiamos la confiabilidad. ¿Por qué? Porque por privilegiar un despacho de energía limpia o renovable en una parte del sistema, corremos el riesgo de que se apague toda esa parte del sistema y después pues no vamos a tener cómo justificar el hecho de tener un riesgo tan grande para darle preferencias a las energías renovables. Eso sí, por ley tenemos esa facultad de privilegiar la confiabilidad, aunque tengamos que sacrificar a las energías renovables. Eso sí lo hacemos. Gracias. Quiero comentarles lo siguiente. Entiendo la importancia del tema del ingeniero, pero también tenemos un programa. Quiero pedirles, por favor, que nos sujetemos ya a 2 preguntas más, por favor. Así que adelante, ahí tenemos unas. Sí, pues, bueno, continuando con el tema de las renovables, bueno, pues sabemos que el estado de Chihuahua es el segundo en el ranqueo en generación fotovoltaica en particular, hablando de renovables en particular fotovoltaica. Pero mi pregunta es, sabemos el reto que tiene el gobierno federal y que recae en ustedes, en CFE, para el tema de infraestructura, etcétera, ¿no? Pero ¿qué están haciendo en el tema de innovación y de buscar cómo afrontar los problemas tecnológicos que tenemos las renovables, como el tema de intermitencia, que para mí sería más bien variabilidad? Porque me imagino como que el sol está así como si fuera una discoteca, entonces por eso lo digo más sobre variabilidad. Por ejemplo, el tema de innovación en baterías, pues ¿qué opinión se merece esos temas de innovación y cómo los tocan dentro del SENACE? Gracias. Los últimos proyectos que hemos analizado y que sabemos que se enfrentan al tema de la falta de infraestructura en la Red Nacional de Transmisión, a todos ellos en particular, ya les hemos entregado un análisis de cuánta es la capacidad de almacenamiento de energía que se requiere incorporar para que ese proyecto tenga viabilidad. Y si vamos a invertir 2 o hasta 3 veces para aparejar la vida útil de ambas tecnologías, pues el proyecto se hace inviable. O sea, pero sí lo estamos entregando un análisis a detalle de cuál es el porcentaje que requiere un sistema fotovoltaico de almacenamiento de energía para poderse incorporar al sistema. Sí se los estamos entregando. Tanto como innovación no es, porque ya existen metodologías para hacerlo, pero sí lo estamos haciendo. Gracias. Bueno, por aquí ya el ingeniero Castillo pues está cediendo ya el espacio de la pregunta, sobre todo por el tema de los tiempos, para respetar al siguiente expositor, que es el ingeniero Odón de Buen. Bien. Entonces, de todas maneras, pues el colegio de Chihuahua, pues con gusto yo creo que estaríamos muy en contacto con el ingeniero Pargas para transmitir también las preguntas que puedan tener. Nos pondríamos atentos
a las preguntas que nos puedan mandar y hacérselas llegar, ingeniero. Y queremos hacerle entrega de un pequeño reconocimiento de parte de nuestro colegio que dice lo siguiente: Congreso CIMESH 2023. El ingeniero Jesús Manuel Garza González, presidente de nuestro colegio, otorga el presente reconocimiento al ingeniero Héctor Luis Vargas Pineda por su valiosa participación y colaboración en este importante evento. Muchísimas gracias, ingeniero. Gracias. Felicidades, muy amable. Y muchísimas gracias.